el título de esta mañana, de este tema, es Educando para el Cielo. Hemos estado viendo una temática muy especial durante estos días de este hermoso libro y ayer veíamos precisamente cómo el Señor restauró y el Señor transformó a un hombre que estaba completamente alejado de Dios, y fue ese personaje Naamán. Para esta mañana vamos a hablar de un personaje también muy bonito y que va dentro de la historia de Naamán y que nos deja una enseñanza maravillosa para cada uno de nuestros padres. El libro en el cual se basa esta parte está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 y 3, que nos dice: en uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. En la historia de Naamán encontramos un pequeño personaje del cual no se habla mucho y que cumplió un papel muy importante en la transformación, no solamente física, sino también espiritual de Naamán. Una niña israelita que vivía muy lejos de su casa y de su familia, una niña que el ejército sirio en uno de sus tantos asaltos había cogido presa, había sido llevada esclava y alejada de su familia. Una niña que sufría lejos de su hogar, extrañando quizás a sus padres, extrañando su casa, extrañando sus familiares, sufriendo porque no era fácil la condición de ser un esclavo, despojada de todo lo suyo, hasta quizás de su propia identidad, guardaba vivos los recuerdos de su casa y de su país. Una niña que adoraba a Jehová, aunque la gente con la que vivía no la adoraba. Una niña que no se identificó con los dioses de los sirios o sus costumbres paganas. Ella sabía muy bien quién era israelita, una sierva del Dios del cielo, una niña que fue generosa con su amo, no porque hubiera pasado quizás por un lavado de cerebro o porque le hubieran obligado a actuar de esta manera, sino porque realmente comprendió el profundo amor de Dios y le pesaba ver la condición tan crítica por la cual estaba atravesando su amo Naamán. Una niña que fue un testigo de Dios y cumplió inconscientemente en esa condición infante el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo, una niña educada para el cielo. De esta manera podemos nosotros afirmar que educar para el cielo, hermanos, es una sagrada responsabilidad que ningún padre puede descuidar. Tenemos esta sagrada responsabilidad con nuestros hijos. Ahora la pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros como padres educar a nuestros hijos para el cielo? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre la educación de los niños en el pueblo de Israel? Es algo muy llamativo ver cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo hebreo educaba y era muy riguroso en esta educación de los niños, que hacía de ellos que se comportaran de esta manera y que esta niña pudiese llegar a tal punto a testificar del Señor y mantenerse firme en ese lugar sin contaminarse con todas las cosas que habían a su alrededor. Vamos a ver entonces 4 principios de la educación hebrea que nos permitirán educar a nuestros hijos para el cielo. El primero es cultivar el intelecto. Vamos a recordar y vamos entonces a grabar en nuestra mente estos principios que nos ayudarán a ser esos padres conforme al corazón de Dios. Cultivar el intelecto. En el libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 14, nos habla o hace relación
a la Pascua y leemos que se debía recordar y enseñar lo relacionado a la liberación. A los niños desde muy temprana edad se les enseñaba y se les recordaba cómo el Señor había hecho este maravilloso milagro de sacarlos de allí, de Egipto, y llevarlos a esa tierra prometida. Se les recordaba día tras día para que en sus mentes atesoraran ese poder maravilloso de nuestro Dios. Y en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 9, se recibió instrucción de enseñar todas las experiencias que habían tenido con Dios, y de esta manera era guardada y atesorada en sus corazones con diligencia para que ellos no olvidaran esas experiencias con el Señor. En el libro de Salmos también nos expresa algo muy importante que quiero darle lectura. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1 al 7, nos dice: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, y las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. De esta manera era cultivado entonces el intelecto de los niños. No se les dejaba que olvidasen todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Y de esta manera crecían cada día en sabiduría y en el conocimiento de nuestro Dios. En el libro de la educación cristiana, en la página 260, nos dice algo muy maravilloso. El hogar y la escuela eran uno. El hogar y la escuela eran uno. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Eran repetidas, dice, con elocuencia y reverente temor. Es decir, que día tras día se les repetía todo esto. En la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento se les estaba repitiendo estas hermosas verdades. Y en la página 45 del libro de la educación también nos dice: en esas escuelas los principales temas de estudio eran la ley de Dios con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas, la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Todo giraba en torno a esa enseñanza espiritual. Todo giraba en torno a esa mente, a que esa mente pudiese elevarse hacia ese creador, hacia ese Dios milagroso que había obrado en ellos y que en ese momento, gracias a él, podían disfrutar de hermosas bendiciones y haber salido de esa esclavitud. Recordemos que educar para el cielo es una sagrada responsabilidad que como padres no podemos nosotros descuidar, que como padres debemos pedirle al Señor y clamarle cada día que nos dé esa sabiduría para que nuestros hijos puedan ser encaminados y puedan tener esos principios sólidos, esos valores sólidos que los ayudarán en este peregrinaje que a veces se torna tan difícil, lleno de diferentes situaciones, de obstáculos, de tentaciones para nuestros pequeños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, pero que si nosotros cada día le oramos con fervor a nuestro Señor, Él nos ayudará para que podamos sembrar en ellos esas semillas que darán frutos para vida eterna. El segundo principio que tenemos es cultivar la ética y la moral.
cultivar entonces esa ética en ellos, esa buena conducta, esa sana conducta que los ayude a ser entonces jóvenes, niños idóneos para el reino de los cielos. De esta manera, en el libro entonces de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1 y 9, y en el capítulo 11, versículo 18 al 20, y en el 27, 1 al 3, nos habla de qué forma los mandamientos del Señor y sus estatutos y decretos eran sembrados en los tiernos corazones. De qué forma entonces se les enseñaba, y el versículo 19 del capítulo 11 nos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, que no había espacio de hacer otra cosa. En todo momento los padres estaban recordándoles esa sana conducta, que ese pensamiento fuera elevado al Señor. Dice: las enseñaréis a vuestros hijos, hablando cuando te sientes en tu casa, cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés haciendo los quehaceres, cuando estés compartiendo con tu hijo. No había espacio ocio, sino que en todo momento se les estaba recordando, se les estaba enseñando de los mandamientos del Señor, de las verdades del Señor, de ese amor del Creador. En todo momento se le instruía al niño para que de esta forma tuviese esa conducta que hemos visto a lo largo en esta vida de esta pequeña niña que estaba allí esclava en los aposentos o en la casa de Naamán. Y en el libro de Proverbios capítulo 8, capítulo 8, y en el capítulo 22, versículo 6, y en el capítulo 31, versículo 26, también nos habla, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y ahora nos dice: instruye, en el 22, 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué sucederá? Dice: jamás se apartará de él. Es una promesa para nosotros como padres, que si instruimos a nuestros hijos en ese camino, en ese sendero, con esas bases sólidas, con esos principios sólidos, dice: jamás se apartarán de él, y en todo lugar, en todo momento, serán esos hijos fieles, serán unos niños de ejemplo verdadero, unos jóvenes de ejemplo verdadero, que no van a necesitar que papá y mamá estén allí presentes. Si está mi papá, lo hago, no lo hago. Si no está mi papá, entonces sí lo hago, no. Serán uno en todo momento y siempre serán el mismo, así como lo fue esta niña. Lejos de su casa, lejos de su padre, sin que ellos lo vieran, fue la misma y tuvo el mismo comportamiento que tenía en su hogar y permaneció fiel a el Señor. La educación cristiana, en la página 260, nos dice: el niño era casi desde los primeros años iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres, y encauzado en una manera de pensar, sentir y prever que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio, hasta lo invisible y eterno. ¿Desde cuándo? Dice: desde los primeros años. Dice: desde que empezaba casi ya a balbucear las primeras palabras, estaba allí el padre y la madre empezando o ayudándole a que pudiese desde esa temprana edad conocer de el Señor, conocer de esas bondades, conocer de ese ser creador, conocer de todas las bendiciones que el Señor traía a sus vidas. Y en ese proceso, los niños entonces iban creciendo cada día, así como crecía nuestro Señor Jesucristo, dice, en gracia para con Dios y los hombres, y en ese conocimiento hermoso hacia las cosas creadas. Vamos a ver como tercer principio,
Fomentar el espíritu de devoción, algo muy importante que debemos también tener y llevar a la práctica con nuestros hijos. El espíritu de devoción que no debe pasar desapercibido en nuestros pequeñuelos y que debemos cada día entonces ayudarles para que ese espíritu de devoción pueda ser una realidad en sus vidas y que lo hagan con ese amor y con esa dedicación. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 8 y 9, y en el libro de Números, capítulo 28, 4, nos habla algo muy especial. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 10, nos habla cuando Moisés se presenta allí delante de Faraón y le pide que por favor deje ir a su pueblo. Y ahora entonces Faraón le dice, ¿quiénes son los que han de ir contigo? Y Moisés le dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. No debían dejar a sus hijos allí, debían llevarlos a esa celebración de Pascua. Es así como nosotros debemos también ayudar a nuestros niños para que tengan esa devoción al Señor. De esta forma los niños eran encausados y no eran dejados. A veces quizás como padres permitimos que nuestros hijos en medio del culto estén haciendo otras cosas. O muchos niños, a veces incluso jóvenes, dicen, yo no quiero ir hoy a la iglesia y se quedan ahí en sus casas mientras sus padres están allí en ese momento de devoción, en ese momento de encuentro con el Señor. Pero, ¿cuál es la recomendación? Dice, los niños debían aprender desde temprana edad que debían estar en ese momento devocional también con sus padres. Y de esta forma, el libro de Números, capítulo 28, 4, también nos recuerda algo muy especial. Dice, un cordero ofreceréis por la mañana y el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde. De esta forma, entonces, se les enseñaba a los niños también ese devocional en la mañana y en la tarde. Que ellos puedan acordarse y quizás decirnos, papá, ¿a qué horas es el culto? Mamá, ya es de noche, ¿a qué horas vamos a hacer la meditación? Y esa forma era entonces que se les enseñaba a los niños a tener ese amor y esa devoción hacia las cosas espirituales que anhelaban que llegara a ese momento. Y no quizás como a veces de pronto por nuestra falta de creatividad hacia ellos, que se les dice vamos a hacer el culto y quizás no es la mejor cara que ponen. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos crear esas estrategias y que nos ayude para que nuestros niños puedan tener esa devoción espiritual. El libro de la educación en la página 45 nos dice, se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Es decir, que se les guiaba por ese camino. No solamente se les decía, sino se les enseñaba la forma en cómo debían comportarse delante de la presencia del Señor. Cómo o de qué manera debían elevar sus oraciones al Creador. Educación cristiana en la página 260 también nos dice, merced a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y de mente. Qué curioso y qué maravilloso. Esta parte me pareció muy importante. Dice, el estudio y el aprendizaje, la devoción del Señor, no solamente les ayudaba en su mente, dice, sino también en el crecimiento vigoroso de su cuerpo. Crecían con una mente sana, pero también con un cuerpo sano. Las estrellas de los cielos, los árboles y flores del campo, las altas montañas,
los murmurantes arroyos, todo les hablaba, y las voces de los profetas oídos por todo el país hallaban eco en sus corazones. Todo lo que les rodeaba les enseñaba en ese aprendizaje. Es por esto que educar para el cielo es una sagrada responsabilidad que ninguno de nosotros debemos descuidar, y en la cual debemos prestar nuestra mayor atención para que estos pequeños puedan ser educados, puedan ser transformados y puedan ser esas joyas para el Salvador que Él anhela. Como cuarto y último punto, entonces tenemos aprender un oficio útil. Era algo importante en la educación hebrea, que los niños no pasaran ociosos, que los niños no se la pasaran quizás solamente jugando, sino que pudiesen tener o aprender un oficio. El libro de Proverbios, el capítulo 13, 4, nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En Israel se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Se consideraba, como dice, un crimen, es decir, que no se podía pasar por alto esto. Era de vital importancia que los niños tuvieran algo que hacer, y no algo que hacer en sí, sino que algo útil, un trabajo, algo que ellos pudiesen entonces desempeñar o crecer en esos dones y en esos talentos que el Señor les daba. Patriarcas y Profetas, en la página 582, dice: por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio. ¿Por orden qué? Dice, divina, se les enseñaba un oficio. Aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado, el niño debía aprender ese oficio útil que le ayudaba a desarrollar esos talentos, pero que también llenaba su mente y no lo dejaban en la ociosidad. Es así como encontramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de qué manera sus padres lo educaron, lo enseñaron, y allí dice: en el taller de José aprendió este oficio y con sus propias manos ayudaba en la carpintería a José. Israel considerábase como un deber la educación industrial. Todo padre tenía obligación de enseñar a sus hijos algún oficio útil. El conocimiento de las labores domésticas se consideraba también indispensable para la mujer. De esta manera se les enseñaban a ellas diferentes destrezas, tareas honrosas en el hogar, a coser, a bordar, a ser buenas administradoras, y de esta forma la educación hebrea cumplía ese papel tan vital y tan importante, que ayudaron en la educación de esta pequeña niña que vemos aquí en esta hermosa historia, que fue la historia de Naamán. Ningún padre debe descuidar esta responsabilidad de educar a sus hijos para el cielo. Es de vital importancia que como padre cada día nos concienticemos de esto, que no llevemos la educación de nuestros hijos por azar o por lo que se nos ocurre hacer. Necesitamos doblar rodillas para que el Señor pueda guiarnos, para que podamos cada día también ser nosotros como padres educados para ser esos instrumentos en las manos de nuestro Dios, en esa educación de nuestros hijos. Evidentemente, los padres de esta pequeña niña hebrea que encontramos en la casa del general Naamán, tuvieron este noble principio de educarla para el cielo. Cultivaron en su intelecto todas las historias sagradas, cultivaron en su hija esa ética y esa moral.
fomentaron en su vida el espíritu de devoción y le enseñaron ese oficio útil. Por eso es allí cuando vemos cómo me llama la atención cómo la esposa de Naamán, tan pronto como ella le dice que conoce a alguien que puede sanar a su esposo, inmediatamente va a decírselo allí a él. ¿Por qué lo hizo? Porque le tenía ese cariño a esa niña, veía su conducta, veía su bondad, veía su servicio en ese lugar y se ganó el cariño también para que con esmero ella pudiese poner atención a las palabras de esta niña y pudiese entonces obrar este milagro que se obró en este lugar. De esta manera, entonces, gracias a esto, vemos que esta niña fue ese instrumento en la tierra de Siria, una niña que fue educada para el cielo. Una labor constante de sus padres dio el resultado que podemos analizar en la historia de esta pequeña. ¿Comprendemos nosotros como padres esta responsabilidad? ¿Podremos nosotros colocar en práctica estos principios de educación hebrea? ¿Educaremos a nuestros hijos para el cielo? El Señor nos ayude, hermanos, para que cada día podamos cumplir este hermoso legado, este propósito. Porque recordemos que nuestros pequeños en el último momento, dice, serán los que den testimonio, serán esos misioneros, serán esos baluartes que mantengan allí el estandarte de la verdad y que prediquen el evangelio, que prediquen todo lo que han aprendido en su casa. Pero si no han aprendido y no han tenido esas bases, ¿qué será de ellos y qué podrán testificar ante el mundo que perece en la oscuridad? Dios nos ayude para que cada día nuestro Dios pueda transformar nuestra vida. Que si hemos fallado en la educación de nuestros hijos, hoy doblemos rodillas y le pidamos perdón al Señor y le digamos que nos ayude para que de ahora en adelante tengamos un fiel propósito con estos pequeños, para que nada ni nadie los separe un día del amor de Dios, para que sean fieles así como lo fue esta niña, para que no necesiten que nosotros estemos presentes para actuar, sino que así como son en casa, puedan ser también afuera y puedan testificar del Dios. Dios nos ayude para que cada día podamos prestar atención a esta hermosa responsabilidad y podamos educar a nuestros pequeños para el reino de los cielos. Es mi deseo. Amén.